No me escucha. ¿Ah? Entonces, se recurre a un juez a través de una información sumaria que se llama, y como el juez es abogado, no es médico, ¿m? Para poder determinar la edad de una persona, echa mano o convoca a un equipo interdisciplinario, ¿m? Que determinará la edad biológica de esa persona. Les cuento que hay médicos que estudian o que dictaminan sobre características o sobre la edad presunta de una persona. ¿Cómo? Ustedes han visto que cuando van al pediatra, alguien si tiene hijos, lo mide al niño, le mide la circunferencia de la cabeza, le mide el cuerpo, le mide la longitud de los brazos, mide la longitud del pie, de las piernas, etcétera, etcétera. Eso permite determinar aproximadamente cuál es la edad de esa persona. La circunferencia de la cabeza, la longitud de los miembros superiores o de los miembros inferiores, o sea, brazos inferiores, piernas. Entonces, los médicos le dicen al juez a través de un informe pericial, así se llama, porque el juez no entiende nada de medicina, ¿eh? Si estudió abogacía es porque no sabe nada de medicina. Le dicen al juez, a través de esa pericia, cuánta edad o cuál sería a persona. También se vale este juez de evaluaciones psicológicas, o sea, de psicólogos que conversan con el paciente, le hacen una evaluación psicológica, a los fines también de determinar la edad de esto. El juez dicta sentencia y dice que aproximadamente esta persona tiene una edad biológica de 30 años y manda a registrar a través de esa sentencia o a obtener a través de esa sentencia el acta de nacimiento a fin de que pueda ser inscrito en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. O sea, la sentencia se registra, me expide el acta de nacimiento diciendo no que la persona tiene un año o dos, sino la edad biológica corroborada por peritos. Por supuesto que no es una edad exacta. En muchos de los casos, la misma persona tiene conocimientos, supónganse de que, por ejemplo, ¿no? El 9 de julio del 2020. Por lo tanto, él dice que tiene, que la familia, o el padre o el tío, porque los padres han muerto, les dice que él tendría una edad aproximada de 23 años. Pero el juez no solamente se basa en lo que le diga esa persona, sino que, como les digo, acude a personal capacitado, médicos, psicólogos, etcétera, para determinar la edad biológica de esa persona. Aproximadamente. También estableciendo aproximadamente la fecha del nacimiento de esa persona. Este es el punto que responde en el programa a determinación de la edad. Vamos ahora al punto, no puedo compartir, no sé cómo puedo compartir pantalla aquí. Bueno,
Vamos al punto de la donación de órganos. Ustedes saben, y ya la doctora Piga les ha explicado, que finaliza la existencia de las personas físicas con la muerte. Y también con ausencia con presunción de fallecimiento. Entendida o entendemos por muerte, cesación de la vida. O sea, dejo de vivir. Mi corazón deja de latir, sea naturalmente, muerte natural, sea a través de un accidente de tránsito, sea una muerte violenta, viene alguien y me mete un tiro, sea la muerte como consecuencia de una enfermedad, etc. Una cosa es la muerte de una persona y otra cosa es la muerte cerebral de una persona. Son dos cosas distintas. Nunca las saben diferenciar. Les cuento por qué son dos cosas distintas. Porque a los fines de la ablación o de la donación de órganos, la persona muerta no nos sirve para absolutamente nada. Nada de nada de nada. O sea, que muere como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, murió y el cuerpo de esa persona no me sirve para nada. Distinto es el caso de la muerte cerebral. ¿En dónde? ¿En dónde? Es un requisito sine corroborar la muerte de una persona, la muerte cerebral, a los fines de iniciar el proceso de donación de órganos. Entonces, no se olviden de eso. Una cosa es la muerte, como cesación de la vida por las causas que ya se las ha explicado la doctora. Y otra cosa es la muerte cerebral, que también pone fin a la existencia de la persona humana. Pero en este caso sí se abre un abanico. Controlar su cámara. ¿Qué sería eso? Acepto. Aprobar le pongo. Bueno. Voy a minimizar esto. Entonces, ¿qué es la muerte cerebral? ¿Qué es la muerte cerebral? La muerte cerebral es cuando un médico constata determinada situación o determinados signos en la persona que determinan que la misma tiene muerte cerebral. Esos efectos, o esas condiciones que se deben observar a los fines de poder determinar la muerte cerebral, es que los médicos deben corroborar por el plazo de 6 horas de manera ininterrumpida determinados signos en ese cuerpo. Ejemplo, todo lo que tienen aquí. Ausencia de respuesta cerebral, ausencia de respuesta cerebral. Generalmente el paciente se encuentra en un grado de inconsciencia absoluta. Inconsciencia absoluta, ese paciente. Ausencia de respiración espontánea, o sea, esto no lo hace el paciente, sino que está conectado a un respirador artificial.
ausencia de reflejos cefálicos. Ustedes han visto que hay veces que cuando van al médico, el médico los sienta en la camilla y con un martillito les pega en la rodilla y la pierna se mueve. Esas son respuestas cerebrales. Y también la existencia de pupilas fijas, no reactivas, o sea, le abren el ojo, le iluminan el ojo y no hay respuesta de las pupilas. Y por último, inactividad encefálica corroborada mecánicamente. ¿Qué quiere decir? Le hacen a través de un aparato que se llama un encefalograma para determinar si ese cerebro vive o no. Una vez que se encuentra corroboradas todas estas condiciones que deben ser constatadas por quienes y por médicos. Por médicos. El equipo que determine la muerte cerebral debe estar integrado por 2 médicos. Uno de ellos sí o sí tiene que ser neurólogo o neurocirujano. ¿Por qué? ¿Qué está analizando aquí? Está analizando el cerebro de la persona. O sea, un traumatólogo de ir a determinar si tiene muerte cerebral. Entonces, por eso es que decimos que el equipo que viene en la determinación de esa muerte cerebral debe tener la capacidad suficiente para leer ese encefalograma, para determinar si ese cerebro existe o no, o responde. Como les dice aquí, muerte cerebral o encefalorraquídea, el médico certifica la muerte una vez constatados por 6 horas ininterrumpidas determinados signos que nos permiten concluir que esa persona tiene muerte. De que se ven todas las cuestiones y el médico lo constante con su muerto ya, que digamos que en la misma 6-1 para una respuesta psiquiátrica. Bueno, generalmente el proceso de ablación demora. El proceso de ablación demora. ¿En qué sentido? No es que 6 horas y ya directamente lo abro y le saco todo. No es así el trámite y no es así el proceso. Porque puede darse que los pacientes o que se trate de un menor y que los padres del menor decidan no donar los órganos. ¿Me entiendes? O sea, no es que a las 6:01, chao, procedo a abrirle y sacarle todo. No es así. Es un trámite judicial también, interviene también la justicia, intervienen equipos del INCUCAI que vienen especialmente a realizar la tarea de ablación, por lo tanto no es un proceso corto. La persona generalmente está conectada a un respirador artificial, o sea que mientras siga conectada al respirador, esa persona va a seguir con vida. Y vos me dirás, y bueno, ¿y qué pasaba si le sacan? Seguramente que debe haber pasado en algún momento que le sacaron el respirador y siguió viviendo o siguió respirando. Pero una vez constatada la muerte cerebral, es muy difícil volver de eso. Es muy difícil volver. No les digo de que no se debe haber dado, seguramente que se puede haber dado alguna vez, pero es muy difícil que se dé en la práctica. Exacto, casos muy puntuales. Además, estos médicos que intervienen en la determinación de la muerte
encéfalo-raquídea o de la muerte cerebral, no pueden, de los equipos que intervienen en la ablación o donación de órganos. ¿Por qué? Sentido común, ¿eh? Exacto. Sería, claro, sería sospechoso como tu compañero, sería poner en duda la profesionalidad en algunos casos los médicos, que quieren determinar sí o sí la votación. Máxime, miren si la persona es pariente de ese médico. Pero bueno, por supuesto que estamos hablando de hipótesis y de situaciones extremas. Además, el proceso o el trámite de ablación es gratuito. Es gratuito. O sea, la persona o la familia del donante no tiene que pagar para que se lleve a cabo esa ablación. Con la ley Justina, ¿la han escuchado nombrar? De una chiquita que murió esperando un trasplante de corazón. Con la ley Justina se modifica la ley de donación de órganos contenida en el Código Civil y Comercial que se sancionó en 2015 y modifica a través de la ley 2774 en el año 2018 quienes son considerados donantes. Antes de para ser donante debí ir y expresar mi voluntad de querer donar mis órganos. Esa registración o esa inscripción como donante se la realizaba el INCUCAI. Se llenaba una ficha y expresaba, manifestaba, firmaba sentimiento, firmaba ese formulario o esa planilla, como llamarle, de ser futuro donante. Con la ley se modificó. Hoy en día, toda persona capaz, escuchen esto, toda persona capaz mayor de 18 años es donante. Donante, o sea, ya no está si quiero donar. Somos todos donantes potenciales. Así lo establece la ley Justina aprobada en el año 2018. Todos somos donantes. Y para no ser donante, para que no sea, o sea, que es una obligación ser donante, para que yo no sea donante, tengo que expresar mi consentimiento o expresar de alguna manera mi deseo de no ser donante. Sino potencialmente todos somos donantes. Esa es la modificación introducida a partir de la ley Justina. ¿Esto qué significa entonces? Que toda persona mayor de 18 años que expresamente no constante, que no quiere donar, es donante. No le preguntan. No le preguntan. Ya la familia no expresar su consentimiento, si quieren donar o no quieren donar. Aquí ya la ley nos obliga a todos a ser donantes. En el caso de menores de edad, porque se dice toda persona capaz mayor de 18 años es donante. La
En el caso de que se trate de menores de edad, de menores de edad que quedarían comprendidos dentro de la ley, porque hablamos de toda persona capaz mayor de 18 años, porque se adquiere la mayoría a los 18 años, ahí yo ya puedo hacer lo que quiera y no le tengo que dar ni pedir permiso a nadie. Entonces, a partir de ese, o los menores, para poder donar, deben, se le consulta a los padres, o sea, los padres deben expresar el consentimiento respecto de esos hijos menores a fin de determinar si van a donar o no los órganos de ese menor. ¿Me hago entender o alguna pregunta? ¿Me hago entender o alguna pregunta? Bueno, entonces, sí. No va a poder expresar su consentimiento porque está muerto, tiene muerte cerebral. ¿Ah? Tiene muerte cerebral. Todas las convenciones internacionales te hablan de los derechos del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Pero en este caso puntual, como el niño va a tener muerte cerebral y él es menor de edad, o sea que no es plenamente capaz, los que deben dar el consentimiento para que se lleve a cabo esa ablación son sus representantes legales. En este caso, los representantes legales son los padres, o en el caso de que no existan padres, quien ejerza la representación, un tutor, un guardador, etc. ¿Ah? Que un chiquito está asistido en la ya por muerte cerebral, después ya de muerte. Ajá. Durante la ablación se habían determinado que el chico seguía con vida. Uy, qué horror eso. Y la autoridad secretaria decidieron no estudiar más. Ajá. En este caso, los padres podrían presentar una demanda o algo al fiscal. Por supuesto, sí. Si tienen cómo acreditar todo eso, por supuesto. Si tienen cómo acreditar, porque vos, para iniciar un proceso judicial, tienes que tener pruebas, elementos probatorios, que te permitan a vos iniciar un proceso, si no lo vas a perder. Encima te van a cobrar a vos las costas del juicio. Entonces, si vos tienes elementos que te permitan probar lo que vos estás exponiendo o denunciando en una demanda, lógicamente que lo puedes hacer. Lógicamente. Lo que pasa que es bastante complicado, ¿no? Porque los médicos, por ahí alguno tiene padre médico, es como que se unen en bloque y se defienden en bloque. Entonces, muy difícil que un médico declare en contra de otro médico, o sea, de un colega. Es muy difícil probar el tema de las historias clínicas, porque, por ejemplo, te ponen otra cosa. O sea, es como que ellos mismos se solidarizan y bueno, por ahí es medio difícil, pero no imposible, ¿eh? No imposible. Son situaciones excepcionales a la regla. Son situaciones excepcionales a la regla, pero puede darse. Por eso, cuando hablamos de donación de órganos, siempre hablamos de muerte cerebral. No, en principio, el régimen es mucho más estricto, es mucho más exigente cuando se trata de donantes vivos.
Porque también hay casos de donantes vivos. ¿Para qué? Para justamente evitar la comercialización de órganos. ¿Nunca han escuchado nombrar ustedes? Se han ido a Bolivia porque en Bolivia consiguen un riñón por, no sé, $5,000. ¿Nunca han escuchado esas cosas? Bueno, hay gente nunca han escuchado también, por ejemplo, cuando salí decía que alguien quería vender su riñón, un pulmón, etcétera, porque no tenía medios para vivir, entonces quería vender para poder subsistir. Eso lo deben haber visto en algún lado, o escuchado por lo menos. Bueno, en el tema de donantes vivos es muy complicado y muy restrictivo el tema, justamente para no hacer comercio de los órganos. Sí puede existir un donante vivo, pero como les decía, bajo ciertas condiciones, generalmente son parientes, es un hermano, porque son para poner un órgano de otra persona tienes que ser compatible. Compatible. Entonces, significa que tiene que tener una cierta compatibilidad con tu organismo, con tus células. Entonces, un padre que le dona un riñón a un hijo para que siga viviendo. Pero en esos casos que sí se da, o hermanos entre sí que se donan, sí se da, aquí hay ciertos criterios que se exigen justamente a los fines de evitar esta manipulación o esta que se haga una comercialización de los órganos, que nada más y nada menos me van a permitir seguir viviendo y tener una buena calidad de vida. Nada más y nada menos. Bien, vamos ahora a qué son los atributos de la personalidad. ¿Qué es esto de los atributos de la donación de órganos se pregunta en el examen, Donación de órganos se pregunta en el examen. Y el apunte habla de la vieja ley, no de la ley Justina. Así que por favor tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto al momento de estudiar. La ley que nos rige es la ley Justina. La ley Justina. Pero también se aplica disposiciones contenidas 2493, que es la ley que se incorporó al Código Civil y Comercial de donación, que establecía todas esas condiciones para determinar la muerte cerebral de una persona. Únicamente lo que modifica la ley Justina es el tema de que todos somos donantes, sin necesidad de expresar o de manifestar expresamente el deseo. Todos somos donantes. Y para no serlo, tengo que expresamente decir que no quiero donar. Bien, ¿qué es esto de los atributos de la personalidad? Son todas aquellas cualidades jurídicas que son inseparables de las personas porque hacen a la base y esencia de su personalidad. Cualidades jurídicas que son inseparables de la persona, porque hacen a la base y esencia de su personalidad. Estos atributos de las personas son el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y el estado. ¿Cuáles son los caracteres de estos atributos de la personalidad? Son necesarios
porque toda persona, por el hecho de ser persona, necesita de estos atributos, son inseparables, no se pueden separar de la persona porque hacen a su esencia, hacen a su personalidad, son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede vender un atributo, no están en el comercio, son prescriptibles porque yo no adquiero o pierdo un atributo por el transcurso del tiempo o por su no uso. Y por último, son únicos porque no puedo tener o sea, puedo tener más de un atributo. Vamos a organizarnos y antes de hablar de la capacidad, vamos a hablar del nombre como están estructurados aquí. ¿Qué es el nombre como atributo de la personalidad? Bien, el modo de identificar a una persona, de individualizar a una persona dentro de la familia y dentro de la sociedad. Entonces, nombre en las personas humanas identifica e individualiza a las personas dentro de la familia y dentro de la sociedad, y personas jurídicas es la razón social o denominación, ejemplo de una asociación, de una fundación, de una sociedad comercial, el nombre o razón social que se le pone a esa fundación, sociedad, etcétera, y bajo la cual gira esa persona jurídica. No sé, el nombre de una sociedad, Ingecon S.A., o cualquier nombre de un comercio también. Esa es la razón social. ¿Cuáles son los caracteres del nombre? Es único porque la designación se realiza una sola vez, o sea, y esto también está relacionado con la vida, que es vitalicio, o sea, yo recibo un nombre que es único, ese nombre me dura de aquí hasta que me muero. Por eso decimos también que es único, que la designación es vitalicia, o sea, de por vida tengo ese nombre que me individualiza. También es inalienable, que quiere decir que está fuera del comercio como atributo. No puedo vender mi nombre. En las prácticas es imprescriptible, no adquiero el nombre por el transcurso del tiempo, por su no uso o por, como les decía, el transcurso del tiempo. Es inembargable como atributo, no puedo embargar el nombre de una persona, el nombre de una persona porque está fuera de la. Y en la persona humana está mal puesto ahí, inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede modificarse o cambiarse el nombre. La designación es vitalicia, recibo un nombre desde que nazco hasta muero. Sí existen excepciones a esta regla de la inmutabilidad. Ejemplo, el cambio de sexo de una persona. O sea, una persona que nace como varón, pero que después se reconoce
mujer. En esos casos sí puedo cambiar el nombre y no necesito hacer ningún trámite judicial por razones de identidad. Y tampoco necesito hacer trámites judiciales, sino que voy al registro y cambio el nombre en el caso de apropiación, en la época de la dictadura, de la apropiación de niños, se registraban a estos niños nacidos en cautiverio a nombres de los, en algunos casos hasta de los torturadores de sus padres. En esos casos hay supresión de identidad, o sea, los inscribían como, porque no hacían trámites de adopción, los inscribían como hijos a través de que conseguían, por ejemplo, de un amigo o de un médico, un certificado médico de nacido vivo. O sea, el médico mentía que la mujer había parido, y otorgaba esos certificados médicos o certificado de nacido vivo. En esos casos, en esos dos casos, puedo ir y cambiar. No necesito trámite judicial, no necesito ir a tribunales y pedir que me cambien el nombre. Administrativamente lo puedo hacer. A lo que me refiero es que directamente van al registro civil y lo hacen ahí. Bueno, me duele un montón la cabeza. ¿Qué es esto del nombre? El nombre que permite esta individualización de identidad consta de dos: el prenombre o nombre de pila, el apellido o nombre patronímico. El prenombre o nombre de pila lo eligen libremente los padres. O sea, al momento de inscribir ese nacimiento en el registro civil, a través de la confección del acta de nacimiento, los padres eligen libremente el nombre que le van a poner a sus hijos. O sea, Pedro, Pablo, Juan, María, etc. El apellido o nombre patronímico lo reciben a través de la filiación. Es decir, se transmite de padres a hijos. No lo elige aquí libremente porque se pone el apellido que tiene la madre. Ya vamos a ver los distintos casos de reconocimiento. Entonces, sería Pérez, Gómez, López, Juárez, etc. Se reciben por filiación de esa persona. Este prenombre o nombre individual, como decíamos, lo eligen libremente los padres, los progenitores, y en caso de ausencia de padres, porque puede darse que el niño no tenga padres, o los padres han muerto en un accidente, por lo tanto no han podido ir a inscribir a ese niño, lo inscriben los tutores de ese menor, los cuidadores, el Ministerio Público o, en su defecto, el mismo registro civil, de un listado de nombres comunes. ¿Cuáles son las reglas del prenombre o nombre de pila? El prenombre o nombre de pila queda registrado con la simple inscripción en el acta del acta de nacimiento, en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. ¿Cuáles son las reglas que se deben observar al momento de inscribir un niño o un menor? No se pueden poner más de 3 prenombres. O sea,
supónganse, María Josefina del Valle. ¿Mm? Y otro nombre más. No, no se puede 4 nombres. No se puede poner más de 3 prenombres. Lo mismo los hombres, ¿no? Juan Pablo del Jesús, supónganse. O sea, tanto para las mujeres como para los hombres, no se más de 3 prenombres. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Sentido común. Sí, pero no es por el lado del abuso. Ahí está más orientado, porque es muy largo registrarlo. ¿Qué significa? En todas las partidas que esa persona celebre de nacimiento, de matrimonio, de nacimiento de los hijos, etcétera, etcétera, acta de defunción, etcétera, tiene que coincidir el nombre. Porque si no coincide el nombre, se tiene que celebrar o se tiene que realizar una información sumaria para determinar que esa persona, supónganse, Juan Pablo Pérez y Juan Pablo de Jesús Pérez, es la misma e idéntica persona. ¿Por qué? Porque en algunas actas de nacimiento está con los 3 nombres, en el acta de matrimonio está solamente con 2 nombres, en el acta de nacimiento de los hijos está con 3 nombres y en el acta de defunción está con los 3 nombres. Entonces, si yo me olvido de poner los nombres, debo cumplir con una serie de trámites que se llaman justamente informaciones sumarias a fin de determinar que esa persona que en un acta aparece con 2 nombres y en la otra con 3 es la misma e idéntica persona. Entonces es bastante complicado. ¿Ah? Por eso es que se dice que no se pongan más de 3 prenombres. También no se puede utilizar los apellidos como prenombres. Ejemplo, hay un apellido que se llama Alfonso. Bueno, hay un nombre también Alfonso. Entonces, en lo posible, tratar de no poner apellidos como prenombres o como nombres de pila. Y no, porque ahí no se sabe cuál es el nombre y cuál es el apellido. También unas reglas del nombre es que los hermanos vivos no tengan el mismo primer prenombre. Esto no se cumple porque si no, miren las mellizas, trillizas de oro, María Emilia, María Laura, María Eugenia. Tienen el mismo primer prenombre las 3. Y son hermanos vivos. Entonces, lo que pasa es que no siempre el encargado del registro civil es abogado. Entonces, estas son reglas que se deben observar al momento de asumir un cargo en el registro civil. No hay un castigo económico, no hay un castigo, pero bueno, claro, sí. Porque vos imaginate que en el interior no hay abogados como titulares del registro civil. Es imposible. Algunos no saben ni escribir, aunque de todos modos te digo que para las reglas ortográficas, o sea, los nombres se escriben, o sea, no hay reglas ortográficas para las escrituras del nombre. O sea, hay Viviana con B larga y hay Viviana con B corta. Hay Jerez con Z y hay Jerez con S. Hay Jerez con J y hay Jerez con G. O sea, para los nombres y para los apellidos no hay reglas ortográficas.
Herrera con H y Herrera sin H. También hay. O sea, y ustedes dicen, no, qué horror, ¿cómo he escrito? Para los nombres y para los apellidos no hay reglas ortográficas. ¿Mm? También se prohíbe poner nombres extravagantes. ¿Mm? Extravagantes. En otro idioma que no esté castellanizado. ¿Mm? Ejemplo, Williams es Guillermo. Entonces, ¿por qué no le ponen Guillermo si ya está castellanizado? ¿Mm? Pero bueno, hay veces que el padre o el abuelo se llama Williams, entonces deciden elegir el nombre de los abuelos, que pueden ser un nombre extravagante o puede ser un nombre poco común. Poco común. También pueden inscribir, y esto es nuevo en virtud de todos los principios de los cuales está imbuido civil y comercial, que ensalza el tema de las raíces, no me salí, de las raíces latinoamericanas, que se conoce o que reconoce que provenimos de los aborígenes que vivieron en este territorio. Se prohíben los nombres extravagantes, pero se escribirse lo aymara, que es un nombre en quichua, que es un nombre que tiene una raíz cultural, una raíz aborigen, o los derivados de voces aborígenes. Este prenombre o nombre de pila, les dice, puede ser modificado, ante la simple solicitud del interesado en el caso de la identidad de género. Era lo que yo les decía, no tienen que ir a hacer un trámite en tribunales, sino van directamente al registro civil y dicen que se como mujeres. Que ya no quieren ser hombres, que se autoperciben como mujeres, por lo tanto desean cambiar su DNI o su nombre de pila. No sé si alguna vez ustedes la han visto a la Florencia de la B hablando justamente de ese tema. Ella tiene documento ya como mujer, porque antes tenía que ir, por ejemplo, a votar y tenía que ir a votar haciendo la cola de los varones y consideraba que era discriminatorio porque ella es mujer, se autopercibe como mujer y se considera mujer. Entonces, que le parecía injusto que en los tiempos en que vivíamos tener que hacer la cola en han visto que cuando va a votar están las mesas de varones y las mesas de mujeres. Entonces, cuando se dictó la ley de identidad de género, ella aprovechó y se hizo un nuevo documento con un nombre de mujer. Bueno, vamos ahora a las reglas del apellido. A las reglas. ¿Qué son las reglas del apellido? Decimos que en el caso de los hijos matrimoniales van a llevar el apellido de uno solo, de los padres o de ambos. En caso de que no exista acuerdo, o sea, que no se pongan de acuerdo sobre cuál van a llevar primero, si el de la padre o el de la madre,
el juez o se hace sorteo en el registro civil. O sea, se tira la moneda, valga la redundancia, se tira la moneda y se determina si va a ser Gómez de la mamá o Pérez del papá. Sí, sí, eso es ahora en la actualidad. O sea, en los casos de los hijos matrimoniales, o sea, cuyos padres estén casados legalmente, pueden llevar el apellido del padre o pueden llevar el apellido de la madre. El orden no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa aquí? Por lo que me pregunta si es actualidad. Existe también usos y costumbres. Es costumbre que se nos ponga el apellido del padre únicamente a los hijos matrimoniales. Pero ahora eso ya ha cambiado. Muchas mujeres quieren que sus hijos lleven el apellido del padre, pero también adosado el de la madre. Y en algunos casos, también quieren que lleve primero el de la madre y después el del padre. Lo que pasa es que los usos y costumbres, ¿entiendes? O teníamos usos y costumbres muy arraigados, en donde el hombre era el que se imponía y decía, no, pará, va a llevar mi apellido. Pero hoy en día eso se ha cambiado, la mujer que el hijo lleve el apellido de ella y en algunos casos le primer apellido. Pero ¿qué va a pasar si los hijos tienen que ordinar o tienen que ponerle a todos los hijos nacidos de ese matrimonio el mismo orden respecto de esos apellidos elegidos? Ejemplo, yo tengo apellido Santucho, Jerez, mi mamá no exigió en ese momento que se lo ponga, pero mi hermano, suponete, mi hermano también tiene el apellido solamente, bueno, porque nosotros somos grandes ya, pero no pueden tener los hijos del mismo matrimonio apellidos al revés. ¿Me hago entender? O sea, primero el de la madre y después del padre, el primer hijo no, primero el del padre y después el de la madre, el segundo al revés, el tercero no. Todos tienen que tener el mismo apellido y el mismo orden respecto de ese apellido. Sí. Generalmente se pone uno solo. O sea, se pone el primero del padre y el primero de la madre. O el compuesto del padre, si la madre quiere. Pero también rige respecto a los apellidos los tres. O sea, se podrá poner el compuesto del padre y adosar el de la madre. O sea, 2 del padre y 1 de la madre. O al revés, 2 de la madre y 1 del padre. ¿Se imaginan que si la madre tiene apellido, no sé, Fortabat o Macri, iban a querer que ponga el apellido de ellos, o no? Los prenombres también es igual que los apellidos. Pueden poner 3 prenombres y 3 apellidos. Ahora, agárrate, Casimiro, si te olvidas de poner en algún lado tanto los 3 primeros, los 3 prenombres y los 3 apellidos. Información sumaria, información sumaria, información sumaria. El mismo. El mismo. Es más, el hijo al que no se le puso el apellido de la madre puede pedir cuando adquiere la mayoría de edad o cuando adquiere el grado de mayoría suficiente que se incorpore o que se adose al apellido del padre, que era lo que primeramente me habían puesto, el apellido de la madre. O sea, tiene derecho a pedir eso. En el caso del hijo matrimonial, el apellido de cualquiera de los progenitores
o de ambos. Ante la falta de acuerdo del orden, no se ponen de acuerdo el padre y la madre, se va a sorteo. A solicitud del interesado, o sea, del mismo menor o del hijo, o de los progenitores, puede darse el apellido del otro progenitor. Todos los hijos de matrimonio deben llevar el mismo apellido. ¿Mm? En principio no. En principio no. Salvo que tu madre haya caído en algún tipo de indignidad, que se llama. Ejemplo, que tu madre te haya abandonado. Se haya ido y no ha vuelto nunca. No sabes nada de ella. Entonces, quieres pedir que te saquen el apellido de ella. Porque consideras que nunca has tenido un vínculo con ella, que no ha nacido esa relación paterno-filial o materno-filial, y en virtud de una causal justificada, porque vos todo eso le tienes que demostrar al juez, que ella te ha abandonado, que se ha ido, que no te habló nunca, etcétera, etcétera, el juez determinará si puede quitarte, si existe un justo motivo para quitarte ese apellido. En el caso de otra situación, en el caso de los hijos extramatrimoniales, es decir, aquellos que nacen del matrimonio, que hoy son la gran mayoría, ¿no? Que hoy son la gran mayoría, en principio, sí, el reconocimiento es de uno solo de los padres, supóngase solamente lo reconoce la madre, en ese caso va a llevar el apellido de la madre. En el caso de que lo reconozcan ambos los dos, se va a proceder de la forma que en el caso del matrimonio se van a poner de acuerdo qué apellido se va a poner primero. Si no se logran poner de acuerdo, se va a un sorteo. Por eso les dice, reconocidos por ambos, rigen las pautas del hijo matrimonial. Si es reconocido por uno solo, va a llevar el apellido del progenitor o del padre que reconoce. En el caso de la adopción, hay que distinguir en el caso de la adopción plena, como el niño que es adoptado de manera plena ingresa a la familia como un hijo más, a la familia adoptiva, como un hijo más, rompiendo todo vínculo con su sangre, salvo o biológica, salvo los impedimentos matrimoniales, o sea, no me puedo casar, un hijo adoptado no puede casarse con su hermana biológica. No puede hacerlo porque existe un vínculo de consanguineidad. Entonces, en el caso de la adopción plena, se rige por las disposiciones del hijo matrimonial, o sea que se aplica lo mismo. Y si lo adopta uno solo, o sea, hay una adopción unilateral, va a llevar el apellido de esa persona que solito lo adopte. En el caso de la adopción simple, como mantiene su vínculo con la familia de sangre, puede adosar a su apellido el apellido de sus padres adoptivos. O si no, si quiere, también puede sacarse el apellido de origen e inscribirse como o con los apellidos de los padres adoptivos. Y en el caso de la adopción por integración, que es, ya lo vamos a ver, que es cuando se adopta al hijo mayor del cónyuge, supónganse, yo me caso con Pedro. Yo
formo familia con Pedro, tengo nuevos hijos con Pedro, pero yo tenía un hijo en soltera, que no tenía filiación reconocida, o sea que el padre de ese niño no lo había reconocido, por lo tanto llevaba mi apellido, y mi marido quiere adoptar niño, que no necesariamente tiene que ser menor de edad, ¿no? Puede ser mayor. ¿Para qué? Para no hacer diferencia entre los hijos. Mi marido prácticamente lo crió como un padre, mi hijo lo reconoce como padre a mi pareja o a mi marido, entonces vamos a darle el mismo apellido de sus medios hermanos. Entonces, en esos casos, se incorpora al apellido de la, ¿no? O se suple el apellido de la madre por el apellido adoptante. O se pone el compuesto de ambos. Y por último, los cónyuges, por último, esto es lo último que les digo, por último, los cónyuges pueden optar por llevar el apellido del otro precedido por la preposición de o no llevar apellido. Antes a la mujer se la obligaba a llevar el apellido, cuando contraía matrimonio, a llevar el apellido del marido, precedido de la preposición de. Hoy en día es optativo. ¿Cómo será de optativo? Que el hombre ahora puede adosar el apellido mujer. Todo esto son principios que la doctora les ha explicado cuando analizábamos la letra o los fundamentos del nuevo código social. Veíamos que decíamos que era un código de la diversidad, un código que reconocía las raíces aborígenes, un código de la igualdad. Justamente esta es una particularidad, porque ustedes imagínense que un hombre se casa y en vez de que sea la mujer la que adose su apellido, como es en nuestra, en nuestra sociedad, el hombre adose el apellido de la mujer. Puede darse, no es lo común, no es lo común, no es lo habitual, pero puede darse. Miren si es de apellido Fortabat, si no va a querer tener el hombre el apellido Fortabat. O sea, es raro que se dé porque no se olviden que también estamos atravesados por usos y costumbres, que son netamente patriarcales, que significa que siempre el hombre es como que está un paso más adelante que la mujer. Hoy en día eso se a tal punto que el hombre puede adosar el apellido de su mujer en el caso de que contraiga matrimonio. O sea, Juan Pérez de Suárez. Podría ser. No se da en la práctica, y no se da en la práctica porque todavía son machistas los hombres. Pero bueno, podría darse. Podría darse. Está permitido. No está prohibido. Al contrario. Bien, entonces, en el caso de el caso de divorciado, no puede continuar usando, por lógica, el apellido de su marido porque ya están separados, divorciados, todo vínculo con ese cónyuge. Por lo tanto, entonces, el cónyuge divorciado
o el divorciado no puede seguir utilizando el marido. Salvo, excepción a la regla, que ese cónyuge tenga una actividad comercial y sea, la mujer, supónganse, y sea conocida en la actividad comercial con el apellido del marido. O sea, yo tengo un negocio que se llama, no sé, Marta Harf, que son unos productos de baños, sales, cremas, etcétera. El apellido de ella no era ese, era su marido. Se le permitió, se divorció, se le permitió continuar usando ese apellido como de que ella tenía una actividad comercial, un giro comercial bajo esa denominación. Entonces, el juez la autorizó a continuar utilizando. En el caso del viudo, puede continuar utilizando el apellido del cónyuge, salvo que contraiga nuevo matrimonio. Por lo tanto, ahí debe dejar de usar, o salvo en el caso de que se encuentre en unión convivencial. O sea, vivo en lo que antes se conocía como concubinato y que ahora se conoce como unión convivencial, y ya no puedo seguir utilizando el apellido de mi ex marido ya muerto. Entonces, esas son situaciones que se dan en el caso de los cónyuges. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con acciones respecto del nombre. Y la inmutabilidad o la excepción a esta regla del cambio de nombre, en qué situaciones se puede dar. Estoy bien, dejar eso.